Otra situación, claro, sería cuando tuviéramos una variable independiente con más de dos categorías, como podría ser, por ejemplo, la pregunta de si hay relación entre la cantidad de conductas de control de peso autoinformadas, con un listado como ese de ahí, donde cada sí cuenta como un 1, y el estatus nutricional, variable que se crea con cuatro categorías: infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad. Plantearse si hay relación o no hay relación entre una variable numérica que es cantidad de conductas, esta es la variable dependiente numérica, y el estatus nutricional, que es la variable independiente, que es una variable categórica de 4 niveles. La pregunta de si hay relación, vamos a verla por la parte de lo que sería la hipótesis nula de la falta de relación. La falta de relación sería que la media en conductas de control de peso para infrapeso fuera la misma media en conductas de control de peso que para normopeso, que fuera la misma media en conductas de control de peso que para sobrepeso, que a su vez también fuera la misma media en conductas de control de peso para personas con obesidad. En una situación como esta es cuando yo podría decir que no hay relación entre estatus nutricional y conductas de control de peso. ¿Qué es lo que sí que sería que hubiese relación? Que algo difiriera de algo. Aquí una clave importante que tenemos que ver y que tenemos que entender es que la sí relación no implica que todo difiera de todo. Si yo tengo en una situación como infrapeso, normopeso, sobrepeso y obesidad, yo aquí por tener tengo una comparación posible, otra comparación posible y otra comparación posible. Ya llevo 3 y ahora van 4, van 5 y van 6 comparaciones posibles. La relación entre estatus nutricional y conductas de control de peso implicaría que al menos dos medias resultan estadísticamente distintas. O puede que lo sean todas, pero entenderíamos como relación que al menos un par de medias difirieran la una de la otra. Y aquí lo que no vamos a poder hacer en una situación como esta es realizar múltiples pruebas T o correlaciones o regresiones la una detrás de la otra. Una por una cuestión operativa, que es un problema menor, que necesitaríamos ir entrando y saliendo de menús repetidas veces. A día de hoy con los ordenadores eso podría ser fácilmente automatizable, pero lo más importante es el manejo del error tipo 1, la probabilidad de detectar diferencias no habiéndolas. Y ese riesgo, al que llamamos alfa, lo fijamos habitualmente en 0,05. Entonces, si para cada una de estas comparaciones realizara una prueba T, aquí tendría una probabilidad de error tipo 1 del 5%, del 5%, del 5%. Si yo realizara hasta 6 comparaciones, cada una de ellas con una probabilidad de error del 5%, el error acumulado, el riesgo acumulado, se me iría claramente por encima del 5%. Esto es como si yo quiero tener una probabilidad de accidente en un stop del 5%. Habría que ser bastante temerario para aceptar ese riesgo, pero imaginemos que lo aceptamos. Si en un error tengo si en un stop, tengo una probabilidad de accidente del 5% y yo hago 6 stops moviéndome en cada uno de ellos con ese margen de probabilidad, lo que al final de todo el viaje tendré no será un 5. Mantener un 5, un 5, un 5 no me da un acumulado global de 5, sino que lo supero. Entonces, ¿qué va a hacer el ANOVA? Va a intentar tomar un adecuado control de ese error combinado y mantenerlo en el 5% deseado. Eso es lo que se llama controlar la tasa de error por familia de comparaciones. Vamos a verlo con un ejemplo de una base de datos que habla de memoria. Entendemos que el grado con el que material verbal se recuerda es función del nivel de la profundidad con la que hemos procesado ese material. Así, por ejemplo, si estamos intentando memorizar una lista de palabras,
simplemente repitiéndolas, y eso sería un nivel bajo de procesamiento, algo que nos recomiendo en términos de aprendizaje, no conseguiríamos un recuerdo tan profundo, tan perdurable, como si lo que hiciéramos fuera pensar en esa palabra e intentar formar asociaciones entre la palabra y alguna palabra. ¿Por qué? Porque ahí ya tenemos que entrar a un nivel léxico más profundo, lo cual lleva a aprendizaje más perdurable. También sabemos que la capacidad de aprendizaje novedoso se va reduciendo con el incremento de edad. Un grupo de investigadores está interesado en comprender mejor las razones de la pérdida de capacidad de aprendizaje que se inicia tras la juventud. Más concretamente, este grupo sostenía que la mayor capacidad de aprendizaje de material novedoso en personas mayores se debe a una menor capacidad de los mayores, para realizar procesamiento profundo, mientras que el procesamiento más superficial se encuentra menos afectado. La idea es, los mayores aprenden peor. ¿Por qué va a ser? Porque aprenden las cosas de un nivel de estudio, de un aprendizaje superficial también peor, o porque cuando toca compararte, clavar más codos, hacer una mayor elaboración les cuesta más. Aquí la hipótesis es que el tipo de aprendizaje que está más dañado es el de procesamiento profundo. Para poner a prueba estas hipótesis, este grupo de investigadores reclutó a 100 participantes y a cada uno de los participantes se les entregó una lista con 27 palabras, con la instrucción de que las revisaran 3 veces. Tras esto se les entrega una hoja de papel y se les pide que escriban todas las palabras que pudieran recordar. De estos, 50 son jóvenes, edades comprendidas entre 18 y 25, y 50 son mayores, entre 55 y 65. Y están repartidos en igual número en 5 condiciones. Uno es la condición de contar. Es simplemente contar el número de letras de cada palabra. Procesamiento superficial. Después van a tener que rimar. Ahí ya vamos elevando, se supone, ligeramente el nivel de procesamiento. Adjetivar. Si yo digo lobo, tendrás que encontrarme algo parecido a feroz. Imaginar. O tal cual aprendizaje intencional. Ya está la instrucción clara de intenta aprenderlo. Tendríamos, por tanto, un diseño intersujetos, un 2x5, 2 niveles de edad, joven y mayor, y 2 niveles de procesamiento, contar, rimar, adjetivar, imaginar, intencional. Tenemos así 2 variables independientes categóricas y una única variable dependiente numérica, que es el número de palabras recordadas. ¿Cuál sería en un caso así la hipótesis? Vamos a ver lo que estamos haciendo. Tenemos como variable dependiente el número de palabras. Y tenemos 2 variables independientes. Una, el nivel de procesamiento, contar, rimar, adjetivar, imaginar, y el aprendizaje puramente intencional, que entendemos que el patrón de número de palabras que se va a recordar, asumimos que es creciente, porque el procesamiento es cada vez más intenso. Y esto podemos entender que es el grupo para los jóvenes, por ejemplo. ¿Qué nos dice que ha de ocurrir para el grupo de los mayores? Para el grupo de los mayores nos dice que donde está perjudicado el aprendizaje es en los niveles superiores, mientras que o no tanto en los niveles inferiores. Por tanto, para niveles de contar o de rimar, la diferencia debería ser o nula o más bien escasa, y esa diferencia debería ser más abultada por aquí. No está negando que los mayores en situaciones de imaginar o de aprendizaje intencional vayan a aprender más, pero lo que está diciendo es que el patrón de crecimiento debería ser no tan marcado. Esta es la situación que entendemos para los mayores. En nuestro caso, como estamos en el caso de una nova unifactorial, nos vamos a centrar en el efecto únicamente del nivel de procesamiento. Esa variable categórica con 5 niveles en el número de palabras recordadas. Para hacernos una idea de por dónde respiran los datos, podríamos empezar, por ejemplo, con el menú de explorar. Analizar estadísticos descriptivos, explorar. Obtendríamos a nivel gráfico estos diagramas, donde la línea central más gruesa es la mediana. También tendríamos acceso a la media y vemos efectivamente que hay un cierto patrón creciente, no estrictamente creciente, porque por ejemplo en rimar y en contar apenas hay diferencias,
lo mismo que en intencional, en imaginar tampoco parece que las haya, pero una cierta patrón donde a mayor nivel de procesamiento hay una memoria más sólida, sí que parece encontrarse. Y en una gráfica como esto estamos representando simultáneamente tanto tendencia central como dispersiones. Tenemos una opción también de alcanzar las medias, como podría ser a través de comparar medias. Estas medias también las habríamos tenido con el menú de explorar y podríamos hacer diferentes técnicas de representación. Por ejemplo, en gráficos podríamos solicitar un diagrama de líneas. ¿Y qué es lo que vemos? Que aquí, a diferencia de medianas, sí que hay un patrón donde cada grupo, al menos de forma descriptiva, presenta una media superior que en el anterior. Y todavía más claramente que, al menos a ojo, no todos los niveles de procesamiento se asocian con la misma memoria. Con la regresión realizábamos pronósticos. Y ahora, ¿cuál va a ser el mejor pronóstico para la variable y cuando nos encontramos en un determinado nivel de la variable x? Vamos a trabajar con las medias para ese nivel. El pronóstico que realizaremos será el de la media del grupo. Otro modo habitual de evaluar el efecto, que no va a ser a través de la regresión, sería a través del análisis de varianza. Llevan a mismos resultados, pero provienen de campos relativamente independientes de evolución a través de la investigación. La regresión muchas veces se aplica para investigación no experimental y el análisis de varianza muchas veces se utiliza para investigación experimental. Son tradiciones, pero que no obligan a entenderlos como técnicas separadas, sino que en realidad convergen a sacar los mismos resultados. Como hemos visto anteriormente, si una variable categórica de 2 niveles contribuye a mejorar los pronósticos, es porque las medias difieren. Por eso veíamos que a través de la regresión, a través de la ANOVA, llegábamos al mismo lado. Por tanto, una regresión y un análisis de varianza son en realidad equivalentes. Lo que pasa es que no hemos visto en la asignatura cómo aplicar una regresión cuando tengo más de 2 niveles en una variable. Se podría hacer, pero no lo hemos visto. En una situación así, nos vemos directamente orientados hacia la ANOVA. En esta línea vamos a analizar modelo lineal general. En variable dependiente situamos esa misma, la variable numérica, el número de palabras recordadas, y en factores fijos el nivel de procesamiento. De cara a solicitar un gráfico, como únicamente trabajamos con una variable, va a ser sencillo. Vamos a situar procesamiento en el eje horizontal, le tendríamos que dar a añadir. ¿Qué gráfico seleccionar si tuviéramos más de una variable? Aquel que nos permita representar de forma más clara la información. Como solamente nos movemos con una variable, va a ser muy sencillo de decidir, ya lo tenemos. Y después vamos a pedir los estadísticos descriptivos y las estimaciones del tamaño del efecto, estas dos opciones de aquí. Y aquí lo que tenemos abajo es si lo hubiese hecho con una regresión, que como decía no lo vemos en la asignatura, y la parte de arriba con el ANOVA. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Incidir en lo que comentaba, que lo que antes llamábamos suma de cuadrados total, ahora lo vamos a llamar suma de cuadrados total corregida. Lo que antes llamábamos suma de cuadrados residual, ahora se va a llamar suma de cuadrados error. Y lo que antes llamábamos suma de cuadrados de la regresión, ahora se llama suma de cuadrados del modelo corregido. ¿Qué es lo que vemos? Que el efecto del nivel de procesamiento es estadísticamente significativo. Lo podemos ver por la fila del modelo corregido o por la fila tal cual de nivel de procesamiento, que como vemos coinciden los valores, las sumas de cuadrados, las P's. ¿Por qué? Lo que os contaba. La totalidad de las variables se recoge en el modelo corregido, pero como solamente es una, esa totalidad de variables coincide por aquí. Entonces, ¿son todas las medias iguales? No, no son todas las medias iguales. Y a su vez también puedo cuantificar la intensidad de la asociación. Yo consigo explicar un 55% de la variabilidad en número de palabras a través del conocimiento de en qué nivel de procesamiento se encontraban los participantes. ¿Por qué ese porcentaje de varianza explicada tan elevado, especialmente en comparación con lo que veíamos en otros casos?
Pensad que es una situación experimental en la cual muchas situaciones están estandarizadas. Todos han revisado las palabras la misma cantidad de veces, 3, la misma identidad de las palabras, ante los mismos experimentadores. Todo eso en principio no puede generar ruido, no puede generar varianza, porque lo que está estandarizado no genera varianza. Las constantes no generan varianza. Así que una vez detraídas una enorme cantidad de posibles fuentes de variabilidad, son menos lo que puede causar variabilidad, como serían, por ejemplo, cuestiones personales, capacidad de memorización, que van a tener impacto, pero hace que el efecto de una de las variables, la manipulada, destaque por su capacidad explicativa. Explica un 55% de varianza. E incido, con esto sabemos que no todas las variables, que no todas las medias son iguales. Sé que en este patrón de medias algo difiere de algo, pero yo no puedo, así con esta información, decir qué difiere de qué. Sé que algo de algo. Veremos modos de intentar focalizar y ver qué difiere de qué. ¿Qué sabemos con esto? Lo que os decía. El conjunto de todas las variables permite reducir el error de los pronósticos. Esto de aquí es lo que llamamos eta al cuadrado parcial, que en una situación de una nova unifactorial, que es el que vamos a ver, esta de aquí coincide plenamente con la R cuadrado. Lo que es lo mismo, en una situación como esta, podemos, en lugar de recurrir a esta información de aquí, podemos quedarnos con la R cuadrado que ya nos aparece. Hay relación entre el número de palabras y el nivel de procesamiento. La misma información. ¿Por qué? Por lo que os decía, que el conjunto de todas las variables y la única variable han de coincidir. El modelo permite explicar el 55% de la varianza. Y lo vemos por aquí. Y eso es lo que extraemos. Sabemos que hay efecto. Si quisiéramos focalizar y ver dónde se puede encontrar el efecto, vamos a tener diferentes estrategias de mirada. Una de ellas van a ser los contrastes, que nos van a intentar ayudar a superar el punto de algo difiere de algo e intentar ver qué difiere de qué. En esta línea también os comento las ventajas de haber solicitado previamente las medias y algunos gráficos, que es algo que resulta posible a través del modelo de la NOVA, porque si no, en ocasiones la información simplemente de que algo difiere de algo puede no ser fácil de leer. Si he solicitado las medias de las observaciones, las medias por grupo, más una representación gráfica, en la frase general de algo difiere de algo, permitirá más fácilmente entender el qué de cara a presentar esas diferencias. Yo aquí realizo los contrastes y vamos a ver dos tipos de contrastes. Hay más disponibles. Uno serán los contrastes simples. Va a ser comparar todos los niveles de una variable con respecto a un nivel fijo, algo que llamaremos categoría de referencia, que el SPSS nos va a permitir que esa categoría de referencia sea o bien la última o bien la primera. Una vez que yo ajuste el contraste que quiero aplicar, le daría a cambiar. Y el contraste repetido sería comparar siempre con la categoría adyacente. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo. Estos son los contrastes simples. Esta es la media que yo he obtenido cuando a través de la NOVA en el submenú de opciones he pedido los estadísticos descriptivos. Y aquí tengo contar, rimar y sus respectivas medias. Yo sé que el nivel 1 respecto al nivel 5, ¿qué es nivel 1 y nivel 5? También me aparece una tabla donde me dice, en el SPSS, cuidado que cuando yo hable de nivel 1 estaría hablando de tal, cuando hable de nivel 2 estaría hablando de tal. En este caso, nivel 1 es contar con respecto al nivel 5. ¿Por qué? Porque lo que estaba haciendo anteriormente era lanzar todos los grupos en comparación con respecto al último. Estoy comparando todos con la situación de aprendizaje intencional.
Y aquí, donde pone respecto, en algunas versiones de SPSS serán versus, es como si hubiera un signo de menos. Si yo hago 8,75 menos 15,65, esa resta es este valor de aquí. Y me dice que esa diferencia resulta estadísticamente significativa. Y a su vez puedo ver el intervalo de confianza. Ya sé que en la situación de contar intencional, esta diferencia de medias resulta estadísticamente significativa. Aquí tengo el nivel 2 con respecto al 5. ¿Por qué contra el 5? Porque es la categoría de referencia. Estamos haciendo contrastes simples. Está haciendo lo que le hemos pedido. Y ahora va a ser un 7,25 menos un 15,65. Esta es la resta de esos dos valores y de nuevo la diferencia resulta estadísticamente significativa. Sé que estos dos niveles presentan diferencias estadísticamente significativas. Ahora va a hacer el 3 con respecto al 5. Estoy en la situación de adjetivar, de nuevo con respecto a intencional. Es una diferencia de 2,75 palabras, diferencia que de nuevo resulta estadísticamente significativa. Y por último, porque voy a tener 4 comparaciones, había 5 niveles, quito la categoría de referencia y comparo todos los demás, lanzo todos los demás con respecto a esa categoría de referencia, yo veo que un 15,5 menos un 15,65 da esta diferencia de aquí. Y esa diferencia no llega a ser estadísticamente significativa. Entre imaginar e intencional no hay base para afirmar que a nivel poblacional estos dos tareas lleven niveles de aprendizaje distintos. Entonces, ¿qué estoy haciendo de contar, rimar, adjetivar, imaginar e intencional? Yo no estoy realizando todas las comparaciones disponibles, yo estoy comparando estas. Adjetivar y imaginar con esta de aquí. Pues estoy lanzando todos los grupos en comparación con intencional. ¿Qué es lo que no estoy haciendo? Por ejemplo, rimar e imaginar, estos dos no los estoy comparando. Estoy realizando un subconjunto de todas las comparaciones disponibles de cara a ver dónde hay diferencias y dónde no las hay. ¿Por qué este contraste? Dependería de la pregunta teórica que yo me estuviera formulando. En este caso, una potencial pregunta que yo me podría hacer sería: ¿hay base para entender que la categoría intencional en comparación con cada uno del resto de categorías es la que supone un mayor nivel de aprendizaje? Y si esa fuera la pregunta, ¿qué tengo que hacer? Comparar todos con intencional. Una comparación de rimar e imaginar no me preocupa, porque no me lleva a responder a la pregunta que me formulo. Y si esa fuera la pregunta sería: si bien la condición de aprendizaje intencional conlleva un aprendizaje superior en comparación con contar, rimar y adjetivar, la diferencia entre grupos de imaginar e intencional no resulta estadísticamente significativa. Por tanto, no hay base para afirmar que la condición de intencional sea la que genere un aprendizaje, una memorización de un mayor número de palabras. Esa sería una respuesta coherente con la pregunta formulada y con los datos disponibles. Lo mismo que yo puedo realizar un contraste simple con la última categoría, también lo puedo realizar con la primera. ¿Qué ocurriría si yo quisiera comparar todos con respecto a una categoría intermedia? Necesitaría recodificar la variable para llevar esa variable a uno de los valores extremos en SPSS. Y aquí vamos a tener el otro contraste que vamos a hacer, que vamos a ver, los contrastes repetidos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comparar el 1 con el 2 con el 3. Vamos a ir paso a paso por categorías adyacentes. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Que la diferencia entre contar y rimar, si bien el promedio es superior para rimar, la diferencia entre niveles, entre grupos, no resulta estadísticamente significativa. Tampoco lo es la comparación entre imaginar e intencional por este valor de P. Sin embargo,
sí que hay diferencia entre rimar y adjetivar y entre adjetivar e imaginar. Estos son los valores de la diferencia y estas son las P's con sus correspondientes intervalos de confianza. ¿Cuándo utilizar un contraste repetido? ¿Cuándo utilizar un contraste simple? De nuevo, dependerá de la pregunta teórica que yo quiera responder. Si yo entendía que aquí hay una gradación de niveles de procesamiento y que cada nivel de procesamiento superior tenía que conllevar un aprendizaje de un mayor número de palabras que el nivel anterior, aquí tendría sentido realizar un contraste repetido, porque estoy entendiendo que debería haber algo parecido a una escalera donde cada paso en un escalón supone una diferencia en la variable dependiente. Esa podría ser un posible escenario. ¿Qué es lo que quiero que veamos? E incido, el ANOVA resultado significativo, pero eso no implica que yo pueda decir lo que quiera, yo sé que algo difiere de algo. El patrón es creciente, como vemos, no tengo base para entenderlo como creciente porque hay categorías adyacentes donde no hay diferencia. Luego, cuidado con interpretar una ANOVA en línea sin revisión posterior que uno querría de que específicamente las diferencias de medias se encuentran donde a uno le apetecería. No tiene por qué ser así. Como vemos, no hemos realizado todas las comparaciones posibles. Ha habido comparaciones previamente que no he efectuado. Por ejemplo, el nivel contar y adjetivar no lo había comparado. Rimar e imaginar no lo había comparado. Con los contrastes he realizado un subconjunto de las comparaciones disponibles. Hay un modo de compararlo todo con todo, y es a través de las comparaciones múltiples. Hay varios menús para realizarlo, más que varios. La frase más adecuada sería, dependerá de con qué versión de SPSS esté trabajando. En un caso lo voy a tener en opciones, en otro caso hay tal cual un menú que se llama medias marginales estimadas, donde yo llevo la variable hacia donde pone mostrar las medias para, solicito comparar los efectos principales y aplico el ajuste de Bonferroni, que ahora veremos qué es lo que es. Una posible duda que podría emerger es, ¿y por qué no he empezado ya de partida comparándolo todo con todo y me dejo de líos de realizar solamente un subconjunto de comparaciones? Hay un motivo para no empezar directamente comparándolo todo con todo. Si yo realizo un contraste, estoy focalizando la mirada no en todas las comparaciones disponibles, sino en algunas de ellas. Mientras que si yo hago comparaciones múltiples, voy a compararlo literalmente todo con todo. Aquí tengo el resultado, estoy comparando contar con los otros 4 grupos, rimar con respecto a los otros 4 grupos, adjetivar con respecto a los otros 4 grupos, lo cual lleva a que haya una enorme cantidad de comparaciones involucradas. Si yo quiero mantener ese alfa en 0,05 y disparo el número de comparaciones a aplicar, estaría aumentando el riesgo de detectar diferencias donde no los hay. ¿Qué ocurre cuando yo aplico comparaciones múltiples? Que a través de comparaciones múltiples yo voy a subir el valor de la P para compensar ese riesgo de detectar diferencias donde no los hiciera. Es la técnica por la que el SPSS intenta controlar el error tipo 1. Mientras que en la comparación del grupo 3 y 4 de adjetivar e imaginar a través de contrastes, este es el 3 con el 4 con el 5, este es el de contrastes repetidos, la diferencia sí es de 2,6, el efecto resulta estadísticamente significativo con este intervalo de confianza. Cuando yo miro esa misma comparación a través de comparaciones múltiples, ¿qué es lo que veo? La diferencia de medias es la que es, esta no puede alterarse. Sin embargo, el valor de la P ya no resulta estadísticamente significativo y el intervalo de confianza se ha ampliado. Hay un precio a pagar por realizar comparaciones múltiples. La instrucción de compáralo todo con todo tiene un precio a pagar. Eso no implica que nunca vaya a ser apropiado realizarla. Va a haber ocasiones en las cuales la pregunta teórica legítima que me estoy formulando es tal cual. ¿Qué difiere de qué?
pero en otras ocasiones no me interesa revisar de forma exhaustiva todas las comparaciones, sino que iré a un subconjunto de las mismas. Cuando yo vaya a un subconjunto de las mismas, si es viable, será más adecuado porque la posibilidad de hacer una mirada focalizada lleva a no tener que pagar ese precio de inflar los valores de la P, lo que es lo mismo con comparaciones múltiples, es más complicado que encontremos base para decir que dos grupos difieren, tanto en P como al ampliarse los límites del intervalo de confianza. También, por acabar con esta parte, ¿qué es lo que veo? Que estas tablas, y es lo que cabía esperar, resultan redundantes. La diferencia de contar y rimar es la misma diferencia de rimar y contar. Lo único es que el signo de menos que está en medio no es lo mismo contar menos rimar que rimar menos contar. En signo no lo es, en valor absoluto sí que lo es, y en valor de la P también lo es, y en intervalos de confianza en versión espejo también toma los mismos valores. Y con esto acabaríamos la teoría.